Todo el mundo en Genshin Impact busca tres objetivos comunes. 1. Entretenerse y disfrutar de la experiencia. 2. Mejorar su cuenta para que como mínimo sientas que estás pudiendo jugar a ese juego. Y 3. Los personajes. Como dije muchas veces en muchos vídeos, el producto principal de Hoyoverse. Pero a día de hoy y casi 7 años después de la salida del juego, podríamos decir que el juego no ha cambiado tanto, pero los jugadores sí han cambiado muchísimo. No te voy a traer los típicos tips, no vas a escuchar nada que hayas escuchado en un vídeo anterior. Hoy, después de tantos años trayendo contenido de este juego, de análisis, pero sobre todo de aprender y entender a la comunidad, a vosotros, os voy a traer en este vídeo la decisión que puede romper vuestra cuenta. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Tenéis 2 bendiciones lunares gratis por apoyar el canal de forma free to play. Recordad que esta semana ya viene el livestream de Snies Naya. Tengo unas ganas increíbles, lo vamos a ver en directo, así que el link aquí abajo en la descripción y en stream. Y además, seguramente la fecha y hora se confirme el miércoles, más o menos. Este vídeo creo que lo estáis viendo, creo que un martes aprox, así que atentos. Y pues gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Que aproveches si están comiendo como siempre, y vamos con el tip que puede romper y cambiar tu cuenta para siempre. Los jugadores antes querían una cosa y ahora no tanto. Los jugadores ahora ya tienen cualquier excusa porque están aburridos para no seguir. El formato del juego es un formato que ya conocéis de sobra y que además no consigue no solo remontar, sino que el ciclo de los gachas se ha estancado extrañamente en que Genshin siempre será el rey y el resto de gachas intentan siempre monetizar e intentar llevarse una parte del pastel, pero como en muchos mercados se dice, el pastel es suficientemente grande para todos. Pues no, en los gachas ya no, en los gachas ya hay un techo de jugadores y los gachas que salen intentan robarle los jugadores a la competencia. Eso es y será siempre así hasta que salga un gacha que destrone a Genshin o hasta que Genshin se ponga las pilas y recupere a todos los jugadores que alguna vez tuvo en sus filas. ¿Cuáles son estos tips para seguir disfrutando el juego a estas alturas y que ya al final no llegue un punto de quemarte o sentirlo como un trabajo, que os estará pasando a la gran mayoría? Pues empezamos. Tip número 1, aunque al final todo es un conjunto de tips. El personaje favorito de cada uno de vosotros no solo es para ver un TikTok y que diga qué dice tu personaje favorito de ti, sino que en muchas ocasiones, por desgracia, es una cárcel. Porque os dije un montón de veces que en Genshin Impact los personajes no solo son temporales y los carries más, y lo que más vende son los carries además, sino que además ya sabéis que el meta evoluciona, traen siempre propuestas nuevas, el power creep deja atrás a lo anterior y te obliga a conseguir cosas nuevas, y esto limita un montón de jugadores a día de hoy. Muchos jugadores, con tal de sacarle arma y dupe a su personaje favorito, sus soportes dedicados, los dupes de los soportes dedicados, las armas de los soportes dedicados, han invertido tanto tiempo y dinero, pero sobre todo tiempo, los free to plays que no pueden sacar todo lo que les gustaría, que al final la experiencia de juego termina volviéndose monótona porque el ser humano está estudiado que le hacen falta entre unos meses y unos años para aburrirse, en este caso, del mismo personaje durante años. Y no solo eso, sino que si lo llevamos más al extremo, no solo no hay que quedarse preso en un solo personaje, porque ya sabéis, y muchos sí soy por aquí seguramente en lo primero, hay personas que por perder un 50-50 han dejado el juego cuando no entienden o no han visto una guía de banners sabiendo que eso es una cosa normal y que te va a ocurrir la mitad de las veces. Ya no es lo de que hay que ahorrar suficiente, como expliqué en otros vídeos, es que no te hagas expectativas con cierto personaje y que encima no te creas que lo tendrás sí o sí, o que la suerte va a estar a tu lado, o que dejes el juego si pierdes un 50-50. Sobre todo, este primer tip es que no creáis que vuestro personaje va a estar siempre contigo. Un personaje que es tu motivo principal para jugar no solo elimina la libertad de disfrutar y jugar, sino que principalmente te ata a que tengas fecha de caducidad tanto con el juego como con la frustración. Así que ese es el primer tip que no había explicado nunca anteriormente en ningún vídeo y es de lo más importante porque todos tenéis un personaje favorito. Así que dejadme en los comentarios cuál es vuestro personaje favorito, cuál es el personaje que os gustaría que nunca tuviera fecha de caducidad. Yo ya sabéis que Mabuika, pero sé que es un DPS y que ya hay como 6 DPS por encima de la pobre Mabuika y más que va a haber cuando pasen los años. Siguiente, el daño no lo es todo. Esto seguro que os sorprende también porque diréis, señor de la pantalla,
pantalla. Si usted habla de daños casi siempre, pues la realidad es que a día de hoy en Genshin Impact el daño no lo es todo, no siempre lo fue. Sí que hay que entender el equilibrio entre el daño, los retos, los recursos, el sentirte eficiente y muchas veces el ahorrar tiempo, porque para muchos que las diarias cuesten menos tiempo, para la gran mayoría de hecho es un acierto. Que un gacha que para muchos se siente como un trabajo puedas ahora hacerlo un poco más rápido y hacer pim 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 y luego realmente disfrutar las actualizaciones grandes, pero que lo mantengas siempre en segundo plano, es decir, ahorrar tiempo, es siempre una ventaja. Pero tener un buen equipo que también te ahorre tiempo en los dominios, en el farmeo, en el subir un personaje, en los bosses de mundo, en los bosses semanales, en los endgames y en la exploración incluso, y esto es importante, en la exploración también es una forma de ahorrarte tiempo y automatizarlo, como la mayoría de gachas quieren, necesitan y la gente pide, sobre todo en Genshin Impact, con la cantidad de texto. Y no hay un personaje por ahora que te ahorre texto. De hecho, Sandrone, sabéis que tiene un diálogo nuevo y distinto con Catherine que es más largo. De hecho, Sandrone es la forma de haceros perder más tiempo jugando Genshin Impact de forma sutil y de forma pues que nadie se dio cuenta. Y wish. Así que el daño no lo es todo. No porque diga, ay, señor de la pantalla, si usted dice que Grizzly, que Chasca y que Linnea y el de Fontaine. Es que hay muchos Linnea y hay muchas cosas que se parecen. No es eso. Hay que saber elegir el DPS que te va a acompañar, porque como te dure un mes y medio el DPS, literalmente es meses de farmeo o dinero. Bastante los personajes en son caros que están tirados por la borda, que están desperdiciados. Lo que hay que entender con el tema de que el daño no lo es todo es que muchas veces la gente, por tener un número muy alto, por hacer un showcase, por competir en comunidades porque su personaje sea el mejor, o lo que siempre critiqué, que me habéis escuchado mucho, la página, la típica enka.network, es falso. Realmente un personaje necesita equilibrio entre el stat escalado normal y muchos de los nuevos personajes lunares o estelares necesitan un mínimo de ese escalado para que sus pasivas se activen, suficiente recarga para que el equipo entero tenga permaulti, el contexto del equipo completo con al menos algunos soportes que tengan sinergia full con el DPS para que el DPS se beneficie de todos los buffos, entender qué armas y qué sets como mínimo debe llevar cada personaje para que el equipo al final haga un trabajo decentemente. Es realmente a eso a lo que me refiero con que el daño no lo es todo. Hay gente que por subirle 10 o 20 de daño crítico sacrifica recarga o maestría o un montón de cosas más en el equipo y al final eso perjudica mucho más a que el equipo tú haga la rotación perfecta, hagas el daño que tienes que hacer y a veces el DPS no lo es todo. Luego hablando lo mismo para explorar, a lo mejor una Scaramouche, una Yelan o lo que se dice de Vishna, que supuestamente le das un botón y va a ser el prime de la exploración junto con Mabuika, es más de lo mismo. A veces no es el mejor DPS Vishna, sí lo era Mabuika, pero ya no lo es. A veces, si te sigue gustando Mabuika, si es una buena decisión, sacar un muy buen equipo que además Mabuika te va a ahorrar horas, es en serio, horas de tu tiempo en exploración por la mecánica que tiene Mabuika y no tiene ningún otro personaje. Así que el DPS no lo es todo. Siguiente tip, y este es muy importante a la hora de quemar artefactos. Ustedes saben que he hecho muchos vídeos de artefactos y que de la comunidad los vídeos más vistos sobre artefactos están en esta plataforma gracias a vosotros. Pues bien, os voy a decir algo que nunca dije anteriormente, quizás mencioné pero que me faltó y que es extremadamente importante, porque para quien sigue jugando Genshin o pretende que alguna vez Genshin sea pues una cosa rutinaria, divertida y se ha mantenido desde el día que empezó a jugar, hay un punto muy importante con los artefactos y es, siempre os dije que lo último prioridad en resina y la gente no le da la última prioridad en gastar resina, recordar esto, recordar que hay que desequipar y equipar la cuenta cada al menos 2 meses para reconstruir todo y dejarlo mucho mejor, cosa que no hace la gente, y os daréis cuenta del upgrade tan grande que tenéis por el criterio que habéis aprendido de ver builds y contenido y demás. Pero sobre todo aquí viene el tip y lo voy a explicar con un ejemplo que es este cáliz que los editores sacarán de stream de Minefer. Es un cáliz de recuerdos del bosque que tiene maestría elemental y 50 de valor crit. Este cáliz de recuerdos del bosque ahora lo usa Nefer, que además es extremadamente poético y un poder del guión increíble, porque Nefer pues tiene rasgos de Sumeru y su historia es de Sumeru, pero ella es de Notker y usa otro set, etcétera, pero rompe con esta pieza. Esta pieza es espectacular y lo usé en algún momento en algún Sino o en algún otro personaje que rompiese en el cáliz porque en el reloj, que llevase un reloj de maestría. ¿Qué es lo que quiero explicaros con esto? Que es muy complicado tener el criterio de mantener artefactos que quizá no te coincidan. Ese ítem de 50 de crit value, que es una locura con maestría, y del set de recuerdos, quizá lo podría haber usado en Agida mucho tiempo, pero es verdad
verdad que tanto valor crítico pues es más para un DPS que lo aproveche. Lo han rotado muchos personajes en mi cuenta y os ha podido pasar seguramente que muchas veces habéis tenido un buen cáliz hidro, por ejemplo, o un buen cáliz de vida porcentual con buenos stats, pero en su momento no sabíamos a quién le iba a servir un buen cáliz de vida porcentual con proporción crítica, o un buen cáliz de ataque, que por ejemplo ahora Flins o muchos otros personajes lo usan. Entonces, hay que tener criterio para, aunque sea durante años, y esto os parece una locura, como si fuera Bitcoin, pero durante años holdear, que se dice, es el término, aguantar algunos artefactos que tú pienses, mira, llevo sin equipar este artefacto un montón, parece bueno, pero como no lo uso, lo voy a quemar. Ese es uno de los errores más grandes de muchos jugadores. ¿Cuál es el criterio que os diría? Main stat que alguna vez se pueda llegar a utilizar, incluido ahora esos cálices de ataque o cálices de defensa para Zibai y Linnea y algunos más. Luego, que los substats sean 4 en vez de 3 roles cuando estaba a nivel 0. Luego, que los valores críticos sean muy altos y que consigas más de 40 de valor crítico si además el resto de substats, en vez de ser cosas planas que no sirven, son además ayudas. La maestría es un stat que se va a usar en Genshin porque el sistema de reacciones del juego es un diferenciador gigante que lo aleja y lo separa como diferenciador de producto de otros juegos. Es un sistema muy bonito, de hecho las reacciones y la maestría, con la que siempre se usará la maestría, siempre se va a usar la recarga. Si tienes un ítem de 40 y tantos de valor crítico con maestría sin dupes, recarga sin dupes y un stat principal que puede algún día utilizarse, guárdalo, déjale ahí la estrellita, no pasa nada. Tienes ahora mismo más de 2000 de espacio en los artefactos, pero sé que muchos de vosotros alguna vez queréis equipar un nuevo personaje y pensasteis, ¡buah! Yo tenía un cáliz de vida con proporción crítica y como llevaba 2 años sin servirle a nadie, lo quemé. Y luego salió Columbina y dijiste... Así que mucho cuidado con los artefactos. Siguiente tip, la variedad y el balance sobre cada techo nuevo. Esto es otra cosa que tampoco he dicho nunca, pero hay que entender, y el criterio del canal va a cambiar sobre este tip a partir de ahora, y es que siempre os explico que tal cosa merece la pena porque es lo mejor del juego, bla, bla, bla. Pero sí que es cierto que hay que cubrir ciertas mecánicas, ciertas reacciones, ciertos techos de daño, pero también cierta parte de tu cerebro que necesita divertirse y disfrutar con lo que te gusta. Aunque Varesa dentro de poco se vaya del top 10 cuando salgan 2 o 3 equipos más, estuvo mucho tiempo siendo el 5 o 6 mejor DPS del juego. Y muchos soportes como Nicole han mantenido y mejorado los techos de muchísimos equipos del juego para que el top 10 siga siendo consistente y esa mejora general del juego haga que muchos equipos puedan seguir haciéndose muchos retos endgame sin necesidad de volverse loco por la dificultad 6 de la conflagración ni cosas por el estilo. ¿Por qué explico esto? Porque es verdad que muchos personajes van a durar bastante tiempo y es una buena señal que cuando salgan sean el mejor equipo o el mejor DPS del juego, pero eso últimamente cada día es más abundante. Solía salir 1 o 2 tops del juego por año. Ya en Notcry han salido 3 y se ha modificado mucho el top 10. Y en SNES Naya ya de base en la 7.0 y 7.1 van a salir, bueno, 7.0. En la 6.7, que iba a decir 8, ya ha salido Sandrone y la 7.1 sale Vizna. Es decir, en la .1 de SNES Naya ya va a haber 2 DPS tops del juego, con lo cual quizá hay 3 como en Notcry, quizá hay hasta 4 top techos del juego. En otros juegos, como en este caso Wuthering Waves, lo voy a mencionar no para hablar bien de él, sino para hablar mal, cada año salen 5 o 6 mejor equipo del juego, o sea que se ha perdido totalmente el valor de eso. Entonces, a día de hoy en el ritmo en el que vamos y que sentir ese power creep de que todo es lo mejor, quizá ya hay que entender un poco más la variedad, el disfrutar, obviamente dentro de la variedad el hacerte los retos del juego, un equipo lunar, un equipo estelar, un equipo de daño bruto de los que conocíamos, digamos, como siempre, como de Skirk y o de Mabuika o Varesa, que son al final daños brutos, vamos a llamar vanilla o convencionales, que son al final pues un daño de daño elemental, daño crítico, daño infligido, cosa que las reacciones lunares, el elemental y el infligido ya no les afectan y no mejoran las reacciones. Así que hay que recordar ese balance que ya últimamente hemos perdido la mayoría. Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado, con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de
todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Loot Bar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback, y ya sabéis, si usáis Loot Bar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Loot Bar. Y por último, que esto sí está relacionado con lo que he dicho muchas veces, pero en otro enfoque respecto. Yo os he dicho siempre lo de planificar, no tirar multis de respeto, hacerse un plan, una idea, hacerse una estructura de lo que vas a sacar, tener 150-60 deseos por personaje para no hacerse la de jugarse el 50-50 y un montón de cosas más que ya conocéis. Pero lo que os voy a decir ahora es una cosa que he aprendido después de muchos años hablando con vosotros, leyendo comentarios y entendiendo a la comunidad. El que juega sano y se planifica, el que tiene lo que quiere, el que sigue objetivos y el que realmente se lo toma medianamente en serio, porque aunque sea un trabajo, es un gacha, es un casino, es el juego que más te va a apretar, que más estrés, que yo me acuerdo cuando decían que no metían pisos del abismo, dijeron en un livestream, no, es que los jugadores se estresan, y realmente lo que más estresa a los jugadores no es el abismo, es la necesidad y la presión de sacar todo lo que sale y del power creep y de que todos los personajes son bonitos y de que no hay protogemas y de que te asfixian para que gastes dinero y los listos no, que la ansiedad de la dificultad del abismo, anda, vete por ahí. El que realmente entiende todo esto se mantiene en el juego y esto es algo que nunca había dicho hasta ahora y he aprendido con vosotros. Y la persona más propensa a no mantenerse en el juego, por desgracia, es la gente que es más impulsiva, que más le gusta el gambling, que se enfada porque pierde un 50-50 a pesar de que la mitad de las veces es lo que va a pasar y parece que no sabe leer. Es como, si vas por ese camino en la vida, igual tienes un accidente y te quedas sin un brazo. Va por ese camino, se queda sin un brazo y encima se enfada. Pues hay mucha gente así. Y en resumen, he aprendido con el tiempo que efectivamente la gente más inestable de la cabeza y de sus acciones con el juego, que literalmente lo que quieren es el chute rápido de dopamina porque se comportan pues como junkies digitales a día de hoy, también son las personas que juegan 3 meses porque buscan esa euforia de lo que sería, vamos a decir, una nueva que a día de hoy son los gachas, pero así como vienen se van y van saltando entre gachas y tal, no tienen una cuenta estable, no tienen una estructura de jugar estable, seguramente no tengan nada estable en general, y sí, es un perfil que me he encontrado mucho. Y por el contrario, vuelvo a repetir, incluso la persona que está bien estructurada tiene la capacidad de saber cuándo ha hecho el contenido y va a entrar a hacer las diarias 2 minutos, e incluso combinarlo quizás con otro gacha como Wuthering Waves, que sí te da el contenido que no te da Genshin y la calidad que no te da Genshin y te escucha la empresa como no lo hace Genshin. Te metí la promo de WUWA, ves al canal de WUWA. Y sobre todo, a veces jugarse un juego de los que tienen principio y fin paralelamente, mientras Genshin no te da el contenido que a ti te gustaría hasta que esperas la siguiente nación o versión o el siguiente personaje favorito tuyo. Esto último es un hecho, así que reflexionarlo mucho y realmente pensar si os gusta Genshin Impact y queréis seguir jugándolo, cómo queréis gestionar y mantener vuestra experiencia con el juego. Poquito más, compartir este vídeo a cualquier persona cercana que juegue Genshin. Incluso últimamente me han mandado mensajes muchos suscriptores de que juegan con su mamá o con su abuela o abuelo, que esto me ha sorprendido un montón, o familias o personas que me ven que ya después de 5 o 6 años pasaron igual de tener 20 y algo a pues más cerca de 30 y ya han estructurado una familia a lo largo del canal y pues que juegan con sus hijos o con gente que sorprendería saber que juegan. Pasarle este vídeo y echemos la vista atrás y un repaso a lo que hemos hecho, a lo que haremos y a cómo queremos seguir manteniendo, digamos, nuestra relación con el juego. Poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, gracias por llegar hasta el final y chaito.